cordial saludo, me presento, mi nombre es Luis Alejandro Castillo Gil, tengo 20 años, vivo en el municipio de San Andrés de Sotavento, Córdoba, voy en quinto semestre de Ingeniería de Sistemas y estoy matriculado actualmente en el CEAT de Salón, Córdoba. Hablando un poco sobre mí, quiero decir que me apasiona descubrir nuevas áreas del conocimiento y aprender a desarrollar nuevas habilidades, ya que esto me permite enfrentar desafíos con buena creatividad y determinación. Soy una persona comprometida y aplicada en todo lo que hago, siempre buscando la excelencia y el crecimiento personal y profesional. Por último, doy respuesta a la pregunta que dice si estoy involucrado actualmente con TIC en mi trabajo, y la respuesta es no lo estoy. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es sobre la evolución histórica de la base de datos. Ya esto es una línea del tiempo que podemos observar aquí en las diferentes diapositivas, que hay, y empezamos con la primera fecha, que es 1884, y aquí aparece las tarjetas perforadas. Dice que este año se dio origen a la máquina automática de perforación de tarjetas inventadas por Herman Hollerith. La tarjeta perforadora es una pieza que contiene información digital representada mediante la presencia o ausencia de agujeros en posiciones predeterminadas. Aquí podemos observar una imagen sobre las tarjetas perforadas. Continuamos con la siguiente, que es la siguiente fecha de 1950, que aquí aparece las cintas magnéticas, y dice que la creación de las cintas magnéticas y sus principios se le atribuyen al inglés Orell Smith. Estas cintas son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos donde se almacenan audios, videos e imágenes. Aquí podemos observar las cintas magnéticas. Continuamos con la siguiente fecha, que es 1970, donde aparece el modelo relacional, que dice que Edgar Frank Cote publicó un importante documento para proponer el uso de un modelo de base de datos relacional. Acá podemos observar el modelo de datos relacional, que esto lo explicaré más adelante. Continuamos con la siguiente, que dice que es la fecha de 1980, donde aparece el lenguaje SQL. El lenguaje SQL de consulta estructurada o SQL se convirtió en el lenguaje de consulta estándar. También es otro tema sobre la evolución histórica que se tratará más adelante. Continuamos con la siguiente, y aquí podemos ver la imagen representativa del lenguaje SQL. Continuamos con la siguiente fecha, que es 1990, donde aparece Microsoft Access y Excel. Esto no es lo más importante porque aparecen los programas Access de la compañía Microsoft Office. Marcan el comienzo de las bases de datos orientadas a objetos, que es una de las más representativas hoy a nivel mundial, donde aparece el logo de Microsoft Access y Excel. Y por último continuamos con la fecha del 2010, donde aparece los sistemas de datos XML, que dice que las bases de datos XML forman un subconjunto de bases de datos utilizando el lenguaje XML. Aquí podemos ver dónde se representa con PowerPoint, Excel, Word, Adobe, donde se puede ver todas en una misma línea. Esto lo explicaré también más adelante a profundidad para entender un poco más. Continuamos con la siguiente diapositiva, que es sobre los conceptos seleccionados. Aquí aparece la base de datos, que dice que es una herramienta que almacena información perteneciente a un mismo contexto, organizada y sistematizada. Que esto quiere decir que es una base de datos organiza todo, donde cada uno tiene sus datos, y esto va muy bien organizado y el sistema lo logra llevar a la misma base de datos, y esto queda muy bien organizada. Continuamos con lo siguiente, que es, aquí podemos ver la imagen representativa de la base de datos. Continuamos con la base de datos XML.
Esta la explicaré acá. Y dice que es un método de almacenamiento de información que le permita albergar datos en formato XML. Podemos observar la imagen donde aparece XML y las aplicaciones, base de datos diferentes. Esto se mueve como un formato también que se trabaja con diferentes de información de texto, que es importante porque aparece Excel, Word y PowerPoint. Continuamos con el siguiente concepto seleccionado, que es el modelo de base de datos relacional, que dice que son aquellas cuya información se dispone en tablas conocidas como relaciones, compuestas por un conjunto de campos y registros. Podemos observar la imagen que aquí aparece como si fuera un fluido de información y relaciones y registros de datos en cada uno de los conjuntos y el campo que aparece en cada una de estos. Continuamos con la siguiente diapositiva, que son las tendencias. Y una de las tendencias más importantes en la base de datos actualmente es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que se espera que los datos incorporen cada vez más capacidades de automatización mediante IA, optimizando el rendimiento, la seguridad y la gestión de datos sin intervención humana. Esto quiere decir que la IA, que se quiere que la IA trabaje más sin importar el trabajo del ser humano en cada una de las cosas que se quiere aprender para el uso de esta inteligencia artificial. Continuamos con la siguiente tendencia. Esta es la imagen representativa de la IA. Vamos con la siguiente tendencia, que dice es el uso creciente de datos en la nube. Cada vez más empresas migran su sistema de almacenamiento a la nube para aprovechar la escalabilidad, flexibilidad y reducción de costos operativos de la base de datos en la nube. Entonces, para la imagen representativa. Continuamos con la siguiente tendencia, que es la expansión de datos NoSQL y NewSQL, que responde a la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos no estructurados en aplicaciones web y móviles. Aquí aparece la imagen representativa de SQL y el otro de NoSQL. Continuamos con ejemplo de utilización de base de datos, que dice que mi ejemplo sería el sistema de historia clínica electrónica, donde dice que los hospitales utilizan base de datos para almacenar y administrar los registros médicos de los pacientes, incluyendo antecedentes médicos, diagnósticos, tratamientos, resultados de laboratorio y citas médicas. La funcionalidad sería cuando un médico necesita acceder a la información de un paciente, la base de datos permite recuperar su historial en segundos, facilitando un diagnóstico más rápido y preciso. Además, la base de datos ayuda a gestionar las citas, evitando duplicación y mejorando la organización del hospital. Este tipo de base de datos debe ser segura, confiable y accesible, solo por el personal utilizado para proteger la privacidad de los pacientes. Aquí aparece por último la conclusión. Un poco la conclusión sería que gracias a esto se logra aprender un poco más sobre la base de datos y todo lo que abarca esto, ya que solo aprendí sobre la evolución histórica de la base de datos, sobre las tendencias y los conceptos relacionados, que es un poco de lo que se habla en las diapositivas. También para mi crecimiento personal de esta actividad me ayuda a entender muchos más conceptos, que esto es de mucha ayuda para mí y para más adelante, ya que esto me ayudará mucho en mi proceso académico. Esto es todo, muchas gracias por su atención.